Elaboración de mix de helado. El helado se define como una mezcla líquida que se transforma en pastosa o semisólida mediante la acción simultánea de agitación y fijación de aire por enfriamiento. La elaboración del mix de helado se realizó en la planta de lácteos del Sena Kilómetro 2, vía Palo Gordo, vereda Guatiguará, Piedecuesta. Para la elaboración del mix de helado, inicialmente se recepciona la leche, se hacen las respectivas pruebas físico-químicas y posteriormente se filtra y se procede con la formulación a emplear. Pesadas las cantidades, se mezclan los sólidos y se licúan en agua previamente calentada a 35 grados centígrados, se lleva la solución a 70 grados y se adiciona la crema de leche. Finalmente se pasteuriza a 90 grados por 20 minutos y se enfría a 35 grados agitando la mezcla. Posteriormente se deja madurar durante 12 horas para luego llevar a la máquina de helados. Con respecto al desarrollo o procesamiento de productos derivados de las frutas y hortalizas, es indispensable tener en cuenta ciertas variables, técnicas y tecnologías aplicadas a este tipo de alimentos. Las prácticas realizadas en el SENA de Guatiguará del departamento de Santander fue enriquecedor con el procesamiento de brevas en almíbar, salsa de tomate y encurtidos. Se observó la importancia de las buenas prácticas de manufactura, la limpieza y desinfección y control de puntos críticos como la esterilización, no solo para aumentar la vida útil de un producto, sino además proporcionar las condiciones de inocuidad indispensables para la calidad total del alimento. El uso de equipos industrializados como la marmita ayuda a hacer más eficiente cada uno de los procesos, minimizando costos de producción y tiempos de procesamiento, al igual que el túnel de exhausting y la selladora de latas, que proporciona las condiciones óptimas para permanecer en el mercado por un tiempo prolongado. Es indispensable tener en cuenta que para asegurar que un producto no haga daño al consumidor, el proceso de empaque se debe realizar en las condiciones adecuadas y de acuerdo a las normas establecidas. Conocer todas estas experiencias aumenta nuestra capacidad crítica en el momento de ejercer nuestro perfil profesional y mejorar las características de las materias primas desde su cosecha. Si ha sido por mal uso, por negligencia de nosotros mismos, o que algún aprendiz no dañó un equipo, ya si se comprueba que fue por negligencia del aprendiz, si le toca al aprendiz meterse la mano al bolsillo y pagar, porque nosotros antes de explicamos cómo es el procedimiento, cómo funciona cada equipo, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, entonces ya es cuestión de cada persona. Aquí estamos en la zona sucia que llamamos, ¿cierto? La zona limpia es la de allá donde se elaboran los productos. ¿Qué hacemos aquí en la zona sucia? Aquí hacemos la recepción del grano, ¿cierto? A nosotros nos llega el grano que lo traemos de la finca que tiene en el playón. El grano nos tiene que llegar ya beneficiado con un porcentaje de más entre el 5 y el 7%. ¿Cómo lo establecemos? Lo fue establecido ya aquí en el laboratorio de fisicoquímica, ¿cierto? Entonces nosotros nos llega aquel grano y lo primero que hacemos es, dependiendo de la cantidad de cacao que nos llegue, que nos llega por bultos, por decir que nos llegaron 2 bultos el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que tomar 100 granos al azar de esos 2 bultos para hacer la prueba de corte. La prueba de corte la ven ustedes acá, ¿cierto? Para determinar si ese cacao viene bien beneficiado o no viene bien beneficiado. Acá ustedes pueden observar el grano bien beneficiado. Si de esos 100 granos que yo saque, los parto por la mitad y obtengo que 67 de esos granos están bien, el producto pasa, lo recibo. Si sacan menos de 67, yo rechazo ese cacao. Aquí están las diferentes pruebas de corte, almendras bien fermentadas, ¿cierto? Semifermentadas, ya son color violácea que ya no nos sirven, la misma las pizza rosas, la más fermentada, entonces desechamos ese grano. Aquí dice clarito, humedad entre el 5 y el 7%. Vuelvo y repito, ¿cómo lo establecemos nosotros en el laboratorio de fisicoquímica?
Allá en el playón, ellos ya saben cómo nos tienen que entregar a nosotros el cacao beneficiado. Si allá lo entregan mal, a no ser que lo necesite uno con urgencia, lo trabaja. De resto, se regresa, ¿cierto? Entonces, porque si yo trabajo un cacao más beneficiado, el producto me va a quedar mal, ¿cierto? Empezando por eso, no voy a obtener un chocolate de calidad. Entonces, aquí después de que ya hacemos esa prueba de corte, entonces empezamos el proceso de clasificación, ¿cierto? Aquí hay una tolva, aquí está una rejilla de cargue, aquí donde nosotros adicionamos todo el cacao, y aquí por estos elevadores de cangilones que ustedes ven acá, que me imagino que han manejado mucho la parte de elevadores de cangilones, los ingenieros de César Vega, ¿cierto? Entonces están bravos ustedes en ese sentido. Entonces, elevamos el grano, ¿cierto? Y lo depositamos aquí en la clasificadora, ¿cierto? Aquí nosotros metemos grano, todo el que nos llegue, grande, mediano y pequeño, aquí en esto. Vuelvo y repito, el elevador de cangilones me lo lleva aquí a la clasificadora y aquí es donde empieza el proceso de clasificación, como su nombre lo dice. Entonces, aquí van a ver ustedes estas bandas transportadoras, también han manejado bastante bandas transportadoras, ¿cierto? Tenemos 3, ¿cierto? Entonces, por este me va a salir el grano pequeño, por este lado. Por el de la mitad me sale el grano grande y por acá me sale el grano mediano. Pasa a los diferentes elevadores de cangilones. Entonces, por acá, el grano pequeño, a la tolva 1. Por acá, el elevador 2 a la tolva 2, el elevador 3 a la tolva 2, el grano grande, y por acá, el mediano. Después de que yo ya tengo hecha la clasificación, subo al segundo piso, llamémoslo así, y reviso cuál es el grano que voy a utilizar. Yo no puedo tostar los 3 granos al tiempo. ¿Por qué? Porque si tuesto el grano pequeño, se me va a quemar. Si lo tuesto todo al tiempo, el grano pequeño se me quema. El mediano me va a quedar medio tostado y el grande no me va a tostar. Entonces yo reviso cuál es el que mayor cantidad tengo para trabajarlo. Aquí más que todo trabajamos el grano grande, ¿cierto? Entonces, ya depositado en las diferentes tolvas, entonces accionamos allá el PLC y empezamos a descargar el que no vamos a utilizar. Ese no quiere decir que lo vamos a desechar, no se lo guardamos. ¿Para qué? Para cuando haya la cantidad suficiente, porque a la tostadora le caben alrededor de 60 kilos, ¿cierto? No se justifica trabajar 10 kilos para prender la tostadora y hacer todo el proceso. Entonces, si digamos entre el mediano apenas hay 20 kilos, entonces dice uno, pues, para prender la tostadora dejémoslo y vamos recuperando, recibiendo más grano mediano, y cuando tengamos alrededor de 30, 50 kilos, empezamos el proceso con ellos. Entonces hagamos de cuenta que vamos a trabajar con el grano grande. Los otros 2 ya los hemos sacado, entonces el grano grande me cae aquí en la tolva 2. Entonces volvemos a manejar el PLC por este transportador, por esta banda, llega el grano y lo vamos a depositar aquí en la tostadora. Vengan para acá. Perdón, ¿alguna pregunta aquí antes de pasar para el otro lado? Eso no. Paremos ahí, paremos. ¿Ve cómo lo incorpora de una vez? Ahí viene. Profe, ya ahí sí se puede ya. Ahí sí ya echaba la mano con los. Hay viscosidad, hay algo sensorial como es la astringencia, cambio de astringencia. Sí, Claro. ya queda astringente. Sí, sabor amargo. Pasa al sabor dulce. Bajemos. Permiso. Aquí toca despacio, ¿no, muchachos? ¿Eso qué es, profe? Azúcar pulverizada. Profe, disculpa, ¿ahí por qué es despacio? ¿Ah?
Hay espacio, pues. porque si no se nos compacta esa cuestión y tenemos problemas. Porque este es más difícil de incorporar que el azúcar Normal. normal. ¿Por qué? Porque tú tienes un traje más pequeñito. Así como sale como Claro. Ese mismo podemos hacer allá en la guapa cuando estamos haciendo la cobertura. Aquí con la leche y con el azúcar. molina de bola, pues sí, Profe, ¿es toda esa cantidad que le va a adicionar? Sí. A ver, háganlo. Ya les expliqué cómo es, háganlo. Todo poco a poco, ¿no? Evitar a cogotear la... ¿Por qué agarran a Andrés? Auxilio. Pam, pam, pam. Yo estoy grabando. Descansa el aire. ¿No? Como esfuerzo. Es que... Huele delicioso. Chocolate. ¿Cómo vamos a qué? Ay, sí. Yo quiero moldear. Yo quiero comer chocolate. Ya llega más chocolate ni Pamplona. Me estoy grabando, sonrían. Yo corto eso, no hay problema. Bueno, aquí vamos en el proceso de mezclado con el señor Orozco. Higiénicamente está agregando Azúcar el refinado. azúcar pulverizado. Despacita, suavecitamente. 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 Esta historia continuará de inmediato. Ahorita cuando vaya terminando, después de 3 horas, Orozco por fin va terminando. Y el señor Humberto ya está cansado de estar ahí parado, bueno, sentado. Vamos, almorzamos y todavía les traen. Ah, no, porque Camila llorando porque está muy lento. Es una fuente susceptible, nos aporta fibra. ¿Fibra? Energía. Carbohidratos. Disque fibra. Sí, las fuentes.
las que quedan cuando usted hace chocolate. La topografía es como para la ingeniería civil. ¿Se imagina haciendo uno de eso en la casa? Topografía no nos sirve a nosotros. Yo vi topografía. Topografía de calles. Para ver la composición de calle, no, de de estudio de terreno, por eso la vi. De estudio del terreno, donde va a sembrar, qué tan virgen es, Ah, cuánto para tiempo lleva. cosecha. Ajá. Eso sí. Ah, sí, eso sí es necesario. Y al parecer ya a manejar AutoCAD 2 y 3. Usted diseño de plantas. Tiene que hacer un plano. Si usted ve diseño de plantas con Carolina, ¿Cómo se llama la? con Estela, Y la niña, ¿cómo se llama? ya lo dijo, estamos en mezcla todavía. Maquinaria de equipos. Después de 10 minutos la niña Orozco todavía sigue agregando el azúcar. Saroco. No me relaje tanto. Aquí hubiera estado caliente como le pasó la mano. No, que el tipo dijo que se tensionaba más. Un masaje para que relaje. No, marica, porque está así, entonces yo al hacerle así pronto ahí se le caiga la cuchara. Ah, sí. ¿Qué toroco? El cacao. Un grano de cacao es la semilla fermentada y secada del árbol denominado Theobroma cacao, del cual se extraen los sólidos de cacao y la manteca de cacao. Las características especiales del sabor y aroma del cacao no solo provienen del tipo de cacao, sino también de las condiciones del clima, la composición del suelo, la región donde se cultiva y principalmente del trabajo del artesano del cacao, es decir, el agricultor. El primero de los procesos para llegar a la obtención del chocolate es la fermentación, la cual ocurre cuando el grano de cacao se saca de la mazorca junto con su pulpa. Este es puesto en cajones de madera y expuesto a los microorganismos naturalmente presentes en el ambiente. Los microorganismos degradarán la pulpa y durante ese proceso el grano sufrirá cambios físicos y químicos que formarán los aromas y sabores a chocolate. Posteriormente se realiza el proceso de secado, un proceso gradual realizado generalmente en el campo por el agricultor. Durante este proceso se exponen los granos al sol durante varios días para bajar el contenido de agua del grano del 55% al 7% aproximadamente, y así eliminar algunos ácidos naturalmente presentes en el cacao. Un buen secado es la clave para evitar mohos y hongos en el grano y garantizar un buen sabor. Una vez llegan las semillas a la planta procesadora, se inicia el proceso con la limpieza y clarificación de los granos, que consiste en la eliminación de impurezas gruesas y finas, dejando pasar solo los granos ya libres totalmente de impurezas. Allí empieza la tostión, el proceso por medio del cual se exponen los nibs de cacao a altas temperaturas para moldear su sabor. Durante este proceso se desarrollan los aromas y sabores del chocolate y se pueden definir, modificar o potencializar las cualidades sensoriales del cacao. Además, durante este proceso se disminuye el contenido de humedad y se reduce la dureza de la almendra para facilitar la trituración del grano. Posteriormente se realiza el descascarillado, un proceso fundamental realizado en la planta de producción donde se remueve la cubierta y las almendras. En esta etapa se dan los últimos toques al sabor del chocolate. Durante este proceso se eliminan ácidos presentes en el cacao. Seguidamente se da la molienda, en la que se obtiene el licor de cacao, el cual es utilizado para la producción de chocolates de mesa y chocolates finos, junto con otros ingredientes como azúcar, manteca de cacao y lecitina. Para la elaboración de chocolate de mesa se funde el licor de cacao y se mezcla lentamente con el fin de evitar aglomeraciones
con la manteca del cacao, el azúcar en polvo, la canela, la lecitina, entre otros ingredientes, funcionando la lecitina como estabilizante. Una vez obtenida una mezcla uniforme, se procede al llenado de los moldes, los cuales se ponen en una mesa vibratoria que tiene como finalidad retirar el aire y distribuir uniformemente la mezcla en el molde. De allí se finaliza con la refrigeración. Por otra parte, para la elaboración de barras de chocolate, se mezcla el licor de cacao en la proporción deseada, el azúcar, la manteca de cacao, la lecitina y la leche en su defecto, y se realiza el proceso de atemperado, el cual consiste en llevar la temperatura de la mezcla hasta 45 grados aproximadamente, seguidamente bajarla mediante la agitación de un 70% de esta mezcla en un mesón de mármol hasta alcanzar una temperatura de 29 grados centígrados. Luego, esta mezcla se mezcla con la parte restante obteniendo una temperatura final de aproximadamente 32 grados centígrados. Este proceso permite la formación estable de los cristales de la manteca de cacao y una vez finalizado se da el llenado de los moldes y la refrigeración. En el proceso de elaboración de la carne de hamburguesa se utilizaron las siguientes materias primas: carne de res 8.000 gramos, carne de cerdo 8.000 gramos, tocino 3.000 gramos, garra 3.000 gramos, agua fría 4.000 gramos, proteína de soya 220 gramos, condimento sabor hamburguesa 320 gramos, sal 320 gramos, polifosfato 40 gramos, paprika 100 gramos, lactato 25 gramos, miga de hamburguesa 280 gramos, ajo en polvo 150 gramos y humo líquido 35 gramos. Procedió a pesar los ingredientes mencionados. Posteriormente, las carnes y los demás ingredientes se llevaron a un mezclador. El proceso de mezclado duró aproximadamente 20 minutos. Terminado este tiempo, se lleva la mezcla a una embutidora, golpeándola para eliminar el aire que contenga, y con mucho cuidado se va embutiendo en la tripa especial para carne de hamburguesa. Se llevó a un horno y por último se hizo el corte deseado. El día 14 de noviembre, en horas de la mañana, el ingeniero Gerson nos instruyó para realizar el chorizo antioqueño, el cual se hizo con la siguiente formulación: carne de res 3.000 gramos, carne de cerdo 5.000 gramos, tocino 2.000 gramos, garra 2.000 gramos, agua fría 4.000 gramos, proteína de soya 180 gramos, condimento antioqueño 160 gramos, sal 210 gramos, polifosfato 25 gramos, páprica 45 gramos, sal nitrato 45 gramos, fécula 130 gramos, ajo en polvo 40 gramos, humo líquido 30 gramos, color naranja 10 gramos y pimienta 22 gramos, dando un total de 16.897 gramos en todos los ingredientes. El proceso fue el siguiente: primero se pesaron los ingredientes, segundo se molió la carne de res, la carne de cerdo, el tocino y la garra. Luego se procedió a colocar esta cantidad de carne y grasa en la mezcladora y se revolvió manualmente. Se le adicionó la sal con la sal nitrito, luego se agregó el agua fría y por último se adicionaron los demás ingredientes y se mezcló por 20 minutos. Se detuvo la mezcladora para revolver manualmente y se colocó a funcionar nuevamente por 10 minutos más. La pasta obtenida se colocó en la embutidora y se embutió en tripas de colágeno y se amarraron cada chorizo de 10 centímetros de largo. Se llevó a cocción. En la cámara de cocción se colocó a una temperatura de 72 grados centígrados hasta llegar a una temperatura interna del producto de 65 grados centígrados. Luego en la misma cámara se sometieron los chorizos a vapor con una temperatura de 80 grados centígrados hasta llegar a una temperatura interna del producto de 70 grados centígrados. Se sacó de la cámara de cocción y se dejó enfriar, obteniendo así 240 chorizos y 500 gramos de pasta. Luego se realizaron los cálculos para hallar la densidad de estos chorizos. En promedio cada chorizo pesó 62.74 gramos y el diámetro de la tripa de colágeno usada fue de 3 centímetros. Con estos datos se puede hallar la densidad, que nos da 0.887 gramos por centímetro cúbico.
y luego se realizaron los cálculos para determinar la composición del chorizo con la información que nos dio el ingeniero de que la carne usada la carne de res era bola de brazo con una relación magro-grasa de 95:5, la carne de cerdo tenía una relación 85:15 y el tocino dorsal 100% grasa y el tejido conectivo 50% grasa. Otra información utilizada para calcular los porcentajes de cada ingrediente en el chorizo fueron la ficha técnica de los aditivos. El almidón era 100% almidón, o sea, fue la fécula que utilizamos. La proteína de soya era 92% proteína y 5% grasa. El condimento de chorizo antioqueño fue un condimento de Tecnas que tenía 47.3% de sal y 10% de fosfato. La sal de nitro tenía una composición de 94% de sal y 6% de sodio. El color naranja era al 5% peso a peso, o sea que tenía 5% de colorante y 95% de agua. Con estos datos se determinó que el chorizo tuvo una composición final de 25.7% de grasa, 12.56% de proteína, 67.63% de agua, 0.27% de fosfatos, 0.85% de almidón, 0.018% de nitritos y 2.15% de sal. Y según la norma técnica colombiana 1325, este es un chorizo estándar que cumple con todos los parámetros establecidos, excepto en el agua, ya que se pasa un poco, porque el parámetro es de menor o igual a 67% y en nuestro chorizo fue de 67.63%. Otra parte que se observa es en las restricciones de calidad, que el porcentaje de agua con respecto al porcentaje de proteína debe ser de 4:1 la relación o de 5:1, y en nuestro chorizo es de 5,38, o sea que hay problemas de retención, hay abundante agua. Otra relación es el porcentaje de grasa con respecto a la proteína, que debe ser de 1,5 a 2,5, en nuestro chorizo es de 2,05, está muy bien. Y por último, otra de las restricciones de calidad es la sal con respecto al agua. Debe ser mayor a un 3.5%, en nuestro chorizo nos da un 3.18%, lo que indica que está bajo de sal. Visita a planta harinera Copazán Bucaramanga Viajeron. Al llegar a la harinera Copazán nos transfirieron a una sala y nos dieron una breve reseña histórica. Nos hablaron que en 1980 se firmaron contratos con Buller Himnos de Suiza para la compra del molino. Se instaló en Bucaramanga en la Vía Girón. También nos informaron que el trigo con el que ellos trabajan es importado de Canadá por ser de mayor calidad y tener las propiedades físico-químicas con que ellos lo requieren para ciertos productos. Después de la charla nos dirigieron a las instalaciones de la planta. Allí observamos en primera instancia dónde descargaban el trigo y el lugar de almacenamiento de este. Seguidamente observamos la ruta que este toma del cuarto almacenamiento hacia el molino, por medio de conductos que por bombeo llegaban al último piso. De allí bajaban por gravedad a unos arandos que separaban las impurezas con las que venía el trigo, con metales y piedras. De ese lugar pasaban los trituradores o molinos. Se disminuían los trozos hasta salir la harina que querían. Después pasábamos al segundo piso. En este lugar bajaba la harina. Allí se encontraban los diferentes recipientes que contenían las vitaminas, la cual caía por gravedad a un molino y se revolvía con la harina. También se observaba que por otro lado salía el sorgo. De este piso bajaban por unos tubos al primer piso. Después en el primer piso observamos cómo se empacaban los diferentes productos, como la harina que bajaba por un tubo y luego por una tolva que se utilizaba con el propósito de limpiar impurezas. Por otro lado caía el sorgo. Estos productos se empacaban en lonas de 25 kilogramos de diferente color para cada producto. De allí pasaban a las bodegas de almacenamiento. Luego se tomaban muestras de harina que se llevaban al laboratorio de análisis de panificación, donde se elaboraban panes para cerciorar que la harina estaba en excelentes condiciones, y si no, pues era utilizada para otros productos como para repostería. Luego de realizar esto, se embarcaban en los diferentes camiones que las distribuían por la ciudad y las llevaban a otras distribuidoras. Luego salimos de la planta y nos dirigimos al primer salón, donde nos reunieron por primera vez para responder algunas inquietudes.
como qué les ofrece a los asociados y clientes, los cuales nos respondieron: ofrecemos a nuestros asociados y clientes talleres de capacitación en las áreas del sector alimentario y seminarios que complementen su desempeño en el sector. Proceso cervecero. El proceso cervecero se da inicio en la recepción de la materia prima como la cebada malteada, lúpulo, entre otros, almacenada en silos. Como segundo paso se procede a la molienda de la cebada, siendo una etapa necesaria para liberar el almidón del interior del grano. El almidón es transformado en azúcar fermentable en la maceración. Seguidamente se hace la filtración separando el mosto de la cáscara de la malta. Añadiendo el lúpulo para lograr un sabor amargo y el aroma característico se realiza la cocción, y siendo enfriado se almacenan los tanques de fermentación. La adición de la levadura transforma los azúcares en alcohol y gas carbónico, contribuyendo al aroma y sabor de la cerveza. La fase de maduración se requiere para mantener la cerveza a temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius, con el objetivo de refinar el aroma y el sabor. Finalmente, es necesario filtrar para conceder una apariencia brillante y clara a la cerveza, separando la levadura y el resto de los sólidos y ajustando el gas carbónico. Finalmente, se realiza el llenado, tapado, pasteurizado de la cerveza, etiquetando y despachando finalmente el producto. La leche es el primer alimento que recibe el ser humano. A pesar de que su consumo masivo es relativamente reciente, la leche y sus derivados han pasado a ser alimentos fundamentales de nuestra dieta diaria. En Frescaleche S.A. desciende de Coproleche Limitada, cooperativa de productores de leche de Santander, y el Magdalena Medio, que se fundó en 1982, nació como una inquietud de ganaderos del sur del Cesar, sur del Bolívar, norte de Santander y Santander. En Fresca Leche S.A. nos comentaron que se alimentan de leche cruda desde 8 centros de acopio, 5 de ellos cooperativas mixtas, en un formato mediante el cual los productores de leche son dueños del 50% de acciones y el otro 50% corresponde a la compañía, convirtiendo de esta manera a Frescaleche no solo en el principal pasteurizadora de la región, sino de paso en un pequeño grupo empresarial. Dichos centros son Lácteos La Esperanza, en La Esperanza Norte de Santander; Lácteos Cimitarra, en Cimitarra; Lácteos Agata, en Vélez; Lácteos Rovireses, en Santander; Lácteos Tamacara, en El Socorro. También nos proveen los centros de acopio de Aguachica, Aprisa, en la Sabana de Torres, y Simijaca, en Cundinamarca. Como pudimos ver en Frescaleche, toda la leche obtenida se recoge en un tanque de almacenamiento en el cual el producto se mantiene a temperaturas de refrigeración. De los tanques la leche es recogida por camiones cisternas que también van a ser refrigerados, a través de los cuales se transporta hasta la planta procesadora. Como nos comentaba el ingeniero que nos recibió, egresado de nuestra Universidad de Pamplona, ellos manejan una leche entera que tiene un contenido en grasa de 3.2%. y leche descremada o desnatada que tiene un contenido graso inferior al 0,3%. Los productos que manejan en Frescaleche son Tampico, cuajada, queso doble crema, queso costeño, queso mozzarella, quesillo mantequilla de mesa. Arequipa industrial. Para las fechas navideñas manejan un arequipe especial que es con uvas pasas y sabor a café. Yogur con prebióticos, gelatina de cereza, también manejan avena y leche deslactosada. Yogur con cereal, el postre John de sabor a fresa y vainilla. La compota, que viene en 4 sabores: mango, pera, manzana y durazno. Durante el recorrido de Frescaleche nos dimos cuenta que hacen todo el proceso de derivados en lácteos y todo el proceso de la leche. Nos encontramos con canales donde cruzaba el agua y la leche cruda, para luego así unirse y realizar todo el tratamiento que se debe realizar para sacar estos productos al mercado. Frescaleche actualmente cuenta con la ISO 22000 de 1991 y es una de las empresas que a nivel nacional está posicionada por ser productora de leche y de sus productos lácteos.